Es común que en muchas ocasiones la mayoría de nuestros jóvenes, adolescentes, incluso adultos, permanezcan grandes horas del día conectados o en realidades alternas o conectados a internet o a través de videojuegos. Pues bien, esa hiperconexión constante nos pone ante una problemática que queremos tratar con ustedes en este espacio de opinión de rojo y negro. Esa hiperconexión podría asimilarse a una adicción, hace parte de las adicciones modernas. Y es que una cifra que bien puede interesarnos es que Colombia está dentro de los 5 países que más consumen redes sociales a nivel mundial, basando un tiempo en pantalla aproximadamente de 10 horas al día. Pasar 10 horas al día frente a la pantalla no es una cifra menor. Pues bien, ante esta problemática, ¿hay una relación con la adicción o estamos simplemente ante un asunto de conexión? Para poder tener un buen análisis de este tema, los invitamos a que a través de la siguiente nota conozcamos los principales alcances y consecuencias de la excesiva hiperconexión. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Las adicciones han evolucionado con el tiempo. Si antes se asociaban al consumo de sustancias, hoy las nuevas tecnologías han abierto la puerta a otro tipo de dependencias. Videojuegos, redes sociales, apuestas en línea, compras compulsivas, conductas que aunque en principio parecen inofensivas, pueden convertirse en una obsesión que afecta la vida de quienes las padecen. El fácil acceso a Internet, la inmediatez de las recompensas y los algoritmos diseñados para mantenernos conectados han convertido estas actividades en trampas difíciles de evitar. Un clic, una notificación, una victoria en el juego o el riesgo de una apuesta generan en el cerebro una respuesta de euforia similar a la de otras adicciones. La dopamina, la hormona del placer, se libera con cada interacción, reforzando el deseo de repetir la acción una y otra vez. Las consecuencias son evidentes: aislamiento social, problemas de concentración, ansiedad, endeudamiento, trastornos del sueño y deterioro de las relaciones personales. ¿Cómo reconocer cuando el entretenimiento se convierte en un problema? O mejor, ¿qué se puede hacer para prevenir y tratar estas adicciones? Actualmente, uno puede ponerse a pensar cómo el avance de las tecnologías, de la información, del uso excesivo del Internet, el estar conectados ha cambiado radicalmente la manera como vivimos y nos relacionamos. Y es que el hecho de que no haya cifras menores, como que cerca del 84,1% de la población que más consume Internet son los jóvenes y que aquellos entre los 12 y los 13 años, el 91% consumen videojuegos, nos ponía a pensar, estamos ante unas nuevas dinámicas de comunicación, estamos ante nuevas adicciones. El término adicción se vuelve peyorativo o cabe perfectamente para la manera como estamos constantemente hiperconectados. Pues bien, para hablar sobre esta problemática, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro nos acompaña Jessica Jerez, quien es neuropsicóloga de la Universidad de San Buenaventura y docente de la Universidad Católica Luis Amigó, y nos acompaña igualmente nuestro profe Andrés Bedoya Tobón, quien es magíster en tecnologías de la información y las comunicaciones y docente de nuestra universidad. Andrés, empecemos un poco con usted. Hablando de las adicciones, ese término como que se vuelve peyorativo en nuestro medio, entonces decimos, claro, las cifras que veíamos en la nota, más las que planteábamos, una hiperconexión constante, el hecho de que esa hiperconexión esté asociada en la juventud o incluso en algunos adultos por cuestiones de trabajo, ¿cómo siente usted que pueden repercutir en las relaciones sociales? Bueno, el tema de las adicciones, primero que todo hay que entender bien como el contexto, porque es que de alguna forma ya dependemos de la tecnología, tenemos que usar la tecnología es buena, ¿cierto? Pero llega un momento donde
donde ya hay unos límites que incluso se debe fijar la misma persona y hay que mantenerse, digamos, como sobre esos límites. Entonces, yo creo que cuando se convierte en adicción es cuando ya no podemos controlar, por ejemplo, el sueño, cuando ya el sueño pasa a un plano secundario porque yo ya paso más tiempo haciendo una actividad que depende de la tecnología. Entonces, como ese balance es como lo primero para hablar. Entonces, la tecnología no es la enemiga, ¿cierto? Incluso en varias épocas, cuando aparecen nuevos inventos y no necesariamente asociados, incluso la palabra tecnología viene más como nosotros la asociamos más a lo técnico, pero si vemos la tecnología en parte es como la innovación que ha ido teniendo, por ejemplo la rueda, por ejemplo pues como el tema del vapor, ¿cierto? Entonces, cuando aparecen esas innovaciones, la calculadora es otra, mucha gente le da miedo porque dice como, esto me va a quitar el empleo, esto me va a reemplazar. Entonces, de ahí viene como de pronto esa forma incorrecta de ver la tecnología. Entonces, si se mantiene dentro de ese contexto, la tecnología es una ayuda, pero si empieza a superarlo, yo creo que ahí es donde se vuelve un problema que más adelante se va a convertir en una adicción. Cuando uno piensa en cómo hacer que lo tecnológico, algo irremediable que nosotros tenemos, que es el acceso a la información desde diferentes frentes, cómo no ver en un videojuego una oportunidad maravillosa de aprendizaje, pero cómo no pensar en una interconexión constante, un asunto quizás de una adicción, cómo no ver, por ejemplo, que el uso de la Internet se convierte en una herramienta eficaz para el conocimiento. Y entonces cabe aquí una pregunta perfecta como para la psicóloga, ¿no? Y es, esas adicciones comunes que nosotros vemos de los chicos hiperconectados o incluso algunos adultos a nivel cerebral, ¿tienen alguna semejanza con lo que nosotros llamamos de las adicciones por efectos químicos y demás? ¿Qué decir sobre eso, Jess? Claro que sí. De hecho, numerosas investigaciones han logrado demostrar que nuestro cerebro se activa, digámoslo así, frente a situaciones que nos generan placer. Y cuando hablamos de situaciones que nos generan placer, pues no únicamente, digamos, el consumo de una sustancia psicoactiva, digamos que es como usualmente se le asocia al término adicción. Hoy en día hemos logrado descubrir que las adicciones han ido un poco más allá y justo el término de la adicción, desde el punto de vista de la neuropsicología, también abarcaría otro tipo de comportamientos que perfectamente cabrían dentro del uso de la tecnología, ¿sí? Como Andrés lo mencionaba. Sin embargo, yo pensaría que pues, al hablar de lo que nuestro cerebro, digámoslo, está preprogramado para hacer, sí consiste en que sea cual sea la actividad que realicemos, sea el uso excesivo de redes sociales, o sea el uso de otros contenidos en redes o los videojuegos, activan en nuestro cerebro ese mismo circuito de recompensa. Entonces, si nos fuéramos a un plano meramente desde lo neurocientífico, sí diríamos que para el cerebro la interpretación, ¿sí?, del consumo excesivo de una sustancia, el consumo excesivo de la tecnología e incluso no hablemoslo de consumo, sino de la realización de ciertos hábitos diarios, terminan generando en nuestro cerebro una activación que hace que siempre se quiera más y más y más. Entonces, finalmente, para nuestro cerebro será interpretado de la misma forma. Como les decía, el consumo de una sustancia, la participación activa en juegos de roles en videojuegos o el consumo excesivo de algunas redes sociales. Algo que pareciera tan inofensivo, pero que efectivamente un uso inadecuado o una falta de control del mismo nos puede llevar incluso a asuntos terapéuticos. Queremos presentarles a ustedes en la siguiente nota una visión de Juan Guillermo Muñoz, quien es Juan Gabriel Muñoz mejor, quien es el director de la IPS Enlace Terapéutico, quien nos va a compartir un poco cómo avanzan esas adicciones y sobre todo algunas propuestas de cómo afrontarlas, la nota que les ofrecemos a continuación.
aparece la neurobiología de las adicciones, entonces algo muy importante, y es que hay un neurotransmisor que es protagonista en todo esto, que es la dopamina. Y la dopamina migra al núcleo accumbens, y el núcleo accumbens es el centro de gratificación cerebral. Ahí ya hay una recompensa placentera, me gustó. Entonces, como me gustó, lo más probable es que vaya creciendo la necesidad por el contacto, por la pantalla, o en este caso la conducta. Entonces, en un primer momento encontramos que los chicos entre 9, 10 y 11 años empiezan a tener contacto con videojuegos, con pantallas, celulares, tablets, y empiezan a encontrar disfrute. Toda conducta que se vuelve placentera tiende a repetirse. Entonces empezamos a ver cómo esa conducta va creciendo, y de alguna manera esa explicación que tenemos para las conductas adictivas la traemos del trastorno por uso de sustancias. También vemos síndrome de abstinencia, y seguramente esa negación y ese bloqueo y ese mecanismo de defensa lo podemos ir disminuyendo en la medida en que él mismo se autodiagnostique. Es también preguntarle con un poco de ingenuidad: ¿por qué crees que estás aquí? ¿O por qué crees que tu familia lo ve como un problema? Háblame de tu proyecto de vida. Seguramente desenfocar el problema por el que llegó el motivo de consulta e irnos por otro lado nos puede luego llevar realmente a entender mejor el problema. Y con respecto al tratamiento, no es un asunto psicológico, es un asunto más de un equipo interdisciplinario que tiene un enfoque de tratamiento y que normalmente se utilizan terapias cognitivo-conductuales que podemos combinar un poco con el tema humanista existencial, más o menos un tema de logoterapia, pero aún más importante, vincular la familia a todo este proceso, y ahí es donde puede aparecer la terapia familiar sistémica. Entonces no es llevar al chico donde el psicólogo, es llevarlo a un centro especializado de salud mental y adicciones, en este caso pues habilitado por la Seccional de Salud de Antioquia, donde tengan un enfoque basado en evidencia que sirva. Pero sí podemos resaltar que la terapia cognitivo-conductual y un poco el tratamiento humanista existencial son los que realmente han mostrado más evidencia para tratar este tipo de situaciones. Continuamos en este espacio de opinión con el tema de las adicciones modernas y sobre todo su impacto en las nuevas generaciones. Pues bien, cuando uno ve esta nota incluso desde la IPS, que está respaldada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y demás, Jessica, uno dice, bueno, hay una serie de personas que probablemente están más propensas a este tipo de adicciones, no sé si por la edad o por el tipo de trabajo que desarrollan y esos factores que de alguna manera lo propician, ¿qué podríamos decir? Claro que sí. Podríamos en este caso hablar de algo que serían factores de riesgo, ¿sí? Existen numerosos factores de riesgo, sobre todo pensaría yo que en esos primeros años de vida, incluso pues como un dato, nuestro cerebro culmina su proceso de maduración más o menos a los 28 años de edad. Este dato, ¿a qué nos lleva? A pensar que pues obviamente un niño que esté entre los 9, 13 años, como lo mencionaban aquí, pues será una personita que estará mucho más vulnerable y susceptible al tema de las adicciones, sobre todo porque un área de nuestro cerebro, que es el área prefrontal aquí, en esta zona, es la que se encarga de la toma de decisiones. Entonces, si pensamos que nuestro cerebro va madurando de abajo hacia arriba y que su maduración culmina a los 28 años de edad, pues estaríamos ante una lógica en la cual el área encargada de la toma de decisiones, manejo del tiempo, planeación, o también conocido como función ejecutiva, está inmaduro. Entonces yo creería que el primer factor de riesgo aquí para muchos de nuestros niños sí es la edad. Es la edad porque pues no hay cómo controlar de alguna manera ese circuito de recompensa que hace que ese video que vi, que hace que esa actividad lúdica que estoy haciendo en el celular continúe y continúe y continúe. Ese por un lado, ¿sí? Por otro lado, hablando de factores de riesgo, pienso que también está el tema de que, pues lastimosamente hoy en día estamos enfrentándonos a una sociedad de la inmediatez y en la que muchos padres de familia pues tienen que estar trabajando. Entonces, al estar los niños, digámoslo así, bajo un nulo cuidado o un escaso cuidado de alguien que les sirva de área prefrontal, de que les sirva de decir, hey, para, ya es suficiente,
los niños pueden pasar 2, 3 horas, toda una tarde frente a las pantallas y no ser ni conscientes ni capaces de frenar y decir voy a estar hasta cierto punto en el celular. Entonces, el segundo factor de riesgo en este caso, pensaría yo que también son las pautas de crianza, porque lastimosamente también estamos frente a un contexto social y económico en el que si bien los papás no están en casa, el niño queda solo o bajo el cuidado de alguien que no le impone límites. Por lo tanto, ahí entonces el niño va a estar enfrentado a una situación en la cual no va a tener cómo parar. Y por otro lado, pensaría que hay un tercer factor de riesgo y es asociado a la química del cerebro. De acuerdo a lo que numerosas investigaciones también han demostrado en la neurociencia, en la nota que acabamos de ver, pues también está el tema de que hay personas que pueden tener una química cerebral distinta. Entonces, si de alguna manera el cerebro está segregando menor cantidad de cierto neurotransmisor, eso también va a predisponer a que la persona no pueda frenar. Entonces, dentro de todos los factores de riesgo que podemos conocer actualmente, pensaría yo que uno de los más grandes en nivel de porcentaje sí son las pautas de crianza. O sea, sí está el tema familiar ahí. Y también pues es una problemática que estamos viendo mucho en salud mental y en las consultas actuales, y es que los padres de familia les cuesta un poco poner normas. Cuando uno se enfrenta a ese panorama de posibles prevenciones, inmediatamente, profe Andrés, uno dice, pero bueno, y es que el avance tecnológico es a ritmos agigantados, cada vez más nuestros países asiáticos como Corea, el mismo Japón, lanzan videojuegos de altísima generación y que logran atrapar de una manera increíble a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y entonces eso nos pone como ante ese crecimiento de ese espectro tecnológico, ¿qué panorama se puede presentar ahora para que efectivamente podamos decir la hiperconexión puede o requiere ser controlada o ya es un asunto más desde quienes lo programan? ¿Qué hablar desde esa gestión del conocimiento? Bueno, obviamente la tecnología es un medio que puede desarrollar precisamente y también se basa mucho en cómo funciona el cerebro, como lo estaba mencionando, porque los videojuegos no tiene que ser algo muy complejo. Nosotros tenemos actualmente juegos muy simples de realizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de duración. Uno hacer un producto que sea adictivo desde el punto de vista de tecnología, en realidad es bastante simple de hacer. ¿Y por qué? Porque precisamente se empiezan a atacar esos puntos que ya las investigaciones han demostrado que funcionan, entonces empiezan a hacer que los juegos sean, digamos, más interesantes, y ese más interesantes puede llevar a que la falta de control uno pierda la noción del tiempo y se quede ahí por lo que acaban de mencionar, que no solamente los niños, pues los niños obviamente tienen como esa predisposición por lo que mencionas pues de la madurez del cerebro, pero una persona adulta incluso es un poco más riesgoso porque a veces los adultos creen que no están como en un tema no se está volviendo un problema para ellos, porque a veces la tecnología juega como ese doble papel. Yo digo como no, es que yo ya estoy muy cansado, entonces me voy a relajar aquí, por ejemplo, viendo una serie. Y se dio cuenta y ya son las 3 de la mañana y estás en la semana, entonces si uno empieza como en ese ritmo, inconscientemente va cayendo como en esa adicción. Y yo creo que eso es como algo más difícil, porque al menos los niños pueden tener el acompañamiento del papá, o pueden definir unas reglas. Si el niño no está, digamos, como permanece solo, entonces muchos papás dicen como vamos a regular el uso de la tecnología y demás. Pero la tecnología como tal cada vez está, digamos, como ofreciendo diferentes experiencias, porque también lo que mencionaban es que es un tema de recompensas, es un tema de sentirse bien, es un tema también de generar hormonas, pues como una satisfacción, una recompensa. Entonces los juegos, por ejemplo, son simples, pero empiezan, digamos, como en ese proceso
de envolver a la persona en la historia. Ese también es como un tema que uno a veces no lo asocia con tecnología, pero el storytelling puede ser más adictivo que el mismo como ambiente que estamos desarrollando. Entonces, obviamente hay muchos países que están liderando, incluso lo que les decía ahorita, la adicción también es como esa línea delgada. Hay muchos, por ejemplo, jóvenes que ya se consideran atletas digitales porque son como si fueran los deportistas tradicionales, pero en un videojuego. Entonces, como hay tantas aristas, esos son también los modelos que están teniendo las personas. Entonces, los influencers que son, es el modelo al cual yo quiero llegar. El futbolista o el cantante era el modelo, digamos, tradicional, ya se vuelven esos otros modelos como las personas que están todo el día conectadas, que comparten exageradamente como la vida. Entonces, como eso ya lo empezamos a aceptar, por eso yo menciono que uno a veces como que no sabe diferenciar bien si yo estoy como en el lado bueno o en el lado malo. Entonces, en conclusión, la tecnología es un medio, pero tenemos que saber muy bien como en dónde estamos parados, y por eso mencionaban que usted en algún momento necesita ir a donde otra persona a que de pronto le haga un diagnóstico y que Sobre todo porque, Andrés, porque eso me pone a pensar a propósito de cómo usted cierra su intervención, en que puede haber como algo muy delicado de cómo una adicción puede ser un asunto, una brecha muy simple de no convertirse en un problema de salud mental y cómo identificarlo a manera de prevención en un hogar para que efectivamente no se salga de las manos de ese núcleo familiar. Claro que sí. Pienso que como aquel dicho que dice que es mejor prevenir que lamentarse, justamente la prevención creo que es la clave. La clave es, vuelvo y recalco el tema de las pautas de crianza en la familia, y si bien Andrés tocó un tema que es súper importante, no solo es los niños y adolescentes, nosotros como adultos también podemos estar susceptibles a caer ahí o a cruzar esa brecha tan delgadita que hay. Sin embargo, últimamente se le quiere poner como un apellido a todo, ¿no? La adicción es buena, es mala, ¿sí? Simplemente yo lo veo que es una adicción. Ahora, el tema de la prevención y de poder saber cuándo sí, cuándo no se convierte en un problema, ahorita lo mencionábamos, y es, por ejemplo, cuando esa situación en la que yo estoy, de estar constantemente en la pantalla o realizando una actividad que se considere como un hábito en este caso o una adicción, pues me impide tener calidad de vida. Entonces, cuando nos referimos a que impide tener calidad de vida, es que dejo de dormir bien, dejo de alimentarme bien, me vuelvo sedentario, empiezo a tener problemas alimenticios. Cuando empieza todo este tipo de cosas a aparecer, dolores de cabeza, o sea, el cuerpo, digamos que el cuerpo es el que empieza a dar esa señal de alarma, como que, hey, algo aquí no está bien. Y justo es cuando toda esa parte que llamamos vital del ser humano empieza a decaer, en este caso. Es como si dijéramos, hemos logrado identificar cuándo desconectarnos, por llamarlo de alguna manera. Reconocemos a partir de los planteamientos que se nos han hecho en este espacio de opinión, desde nuestros expertos como nuestro profe Andrés o nuestra psicóloga y experta en neuropsicología Jessica, poder identificar efectivamente esa brecha o esa línea delgada de una adicción que no se convierta en un asunto de salud mental. Es que miren que el tema no es menor. De hecho, la Secretaría de Salud de la Seccional Antioquia tiene IPS al respecto, cómo manejarlo, cómo controlarlo, cómo prevenir, pero sobre todo qué nuevas apuestas hacer en tiempos como los nuestros, en los que no podemos ser ajenos a estas nuevas generaciones hiperconectadas o incluso queriendo vivir en realidades alternas que les resulten mucho más cómodas y prácticas para su existencia. Cómo aprender a desconectarnos podría ser un llamado de atención. Mil gracias, Andrés, por sus aportes, a Jessica y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.